Saludos. El día de hoy en Pasacalle Podcast vamos a continuar con la vida de don Antonio de Morga, que fuera presidente de la Real Audiencia de Quito por 1615. En el episodio anterior habíamos revisado su infancia, su estancia en la universidad, su casamiento, su travesía desde España hasta Filipinas pasando por Nueva España, y el día de hoy vamos a continuar desde este punto, en el que se hace relación de cómo se conducen los españoles y portugueses, los chinos y los japoneses en Filipinas. Gómez Pérez, quien estaba a cargo del gobierno de Filipinas, tomó el papel que traía desde España, lo besó y lo puso sobre su cabeza, diciendo que era voluntad del Rey nuestro Señor y que estaba presto a acatarla. Luego juré y se me entregó la vara real de justicia. Don Luis era un joven de 20 años, piadoso y bien intencionado, pero blando e inexperto, siempre temeroso de que, de un día para otro, llegase un presidente nombrado por el rey para removerlo. Los más de los españoles en las islas eran deshonestos, amantes de juegos, comidas y fiestas, cuando no dados a otras licencias. Comerciaban con China, Japón y la Nueva España, de donde llevaban y traían arroz, cera, vino, oro, navíos, ganado y caza. Algunos tenían sus propias cárceles, prisiones y cepos, en las que ponían a los indios que no los obedecían o no les daban lo que pedían. Los indios de Filipinas no tenían propiamente sacerdotes, sino unos hechiceros y brujas, a los que llamaban catalonas, que les engañaban diciendo que se comunicaban con los ánitos, que eran sus ídolos. Por cuenta de estos embustes les pedían oro y riquezas, por lo que andaban siempre bien aderezados con sedas y alhajas. Tampoco a ellos los estimaban, los naturales, aunque les temían, decían que eran grandes holgazanes y huían de encontrarse con ellos. Decían que iguales eran los españoles, gente haragana, que vivía del esfuerzo ajeno. Todos los abusos y delitos que conocí puse en conocimiento del rey y de su consejo de Indias a pocos días de llegado, lo que me trajo la enemistad eterna de una gavilla de defraudadores y ladrones que jamás me perdonaron haberlos denunciado. El tributo que los naturales debían pagar a sus encomenderos era de 8 reales al año, por lo que podían dar oro, mantas, algodón, gallinas y otros frutos. Los naturales ya no querían sembrar, ni criar animales, ni beneficiar oro, ni mucho menos hacer barcos, armas y otras obras en las que antes eran muy hábiles para no ser explotados. Así, cada día las islas estaban menos provistas y con gran carestía. El abastecimiento de las cosas necesarias quedó en manos de los chinos, de los que había varios y miles y cuyo número no cesaba de aumentar. Los que vienen de China hacen engrosar el comercio que, mejor administrado, supliría con ventaja la falta de minas y tierras fértiles que hay en estas provincias. Pero las severas leyes de China y de Japón, que con grandes fuerzas cortan el comercio con extranjeros, y las poco prudentes y excesivas ordenanzas españolas, que no favorecen una mejor contratación, impiden que Filipinas sea un puerto en donde se concentren navíos y mercaderes de toda el Asia, las Indias Occidentales y Europa, enriqueciendo con su tráfico estas ciudades. Los chinos son codiciosos, muy prácticos comerciantes, muy liberales para fiar, pero también son tramposos y hay que estar muy atento cuando se trata con ellos. A su vez, dicen ellos que los españoles son de mala paga y que abusan de las comodidades que les dan. Fue un corsario chino quien en mayor zozobra puso entre los españoles de Filipinas. Se llamaba Lima Hong. Llegó con 70 navíos y gente de guerra, entró en Manila haciendo gran matanza y, de no ser por esfuerzos que oportunos llegaron de Vigan, se habrían perdido estas islas para siempre. Eso fue años antes de mi llegada, pero la multitud de chinos era como una espada que colgaba de un cabello sobre Manila. Por eso, una de las primeras providencias que tomé como teniente del gobernador fue expulsar a más de 12,000 chinos, aunque debió quedar un número más o menos igual. Entre los hombres, aun entre los gentiles infieles, se encuentran mentirosos y veraces,
leales y traidores, mansos y crueles, sin que pueda decirse que todos los chinos, todos los españoles o todos los indios son por fuerza de determinada manera. Japón es otro peligro permanente sobre Filipinas y, si no se lo detiene, lo será para toda el Asia. Cuando llegaron los españoles, encontraron que un corsario japonés llamado Saisufu dominaba ya una de las islas, y a medida que los españoles enriquezcan y adornen el archipiélago, hagan ciudades, fortalezas y puertos, esta será una presa más y más codiciada. Me temo que estamos engordando a la gallina para que otro se la coma. Lo que interesa a los japoneses del trato con los españoles y otros europeos es el comercio. Propusieron establecer comercio directo con la Nueva España y hasta ofrecieron abrir un puerto cerca de Yedo para las naves españolas. Habría sido una gran oportunidad para animar la navegación, las artes, los oficios y otras labores de la gente mexicana y, por tanto, ocasión de mucha riqueza. Pero no se tomó en serio sus propuestas, pues más se les teme a los japoneses como enemigos que se los quiere como socios. Por el camino del miedo se llega seguro a la pobreza. Los japoneses son gente belicosa, con mucho ánimo y brío en la batalla, y tienen buenas armas. Si se han cuidado de invadir Filipinas es porque carecen de buenos navíos con los que puedan transportar hasta allí un número de gente suficiente para copar a los españoles. Las espadas que fabrican son muy curiosas, bien templadas y del todo distintas a las nuestras. Armados de ellas, son temibles en el combate y difícilmente el mejor espadachín español podría hacer frente a uno de estos bárbaros que solo sea mediano manejando sus katanas. Siempre llevan una grande y otra chica en la cintura. Durante los 2 últimos años que estuvimos en Filipinas, entró a servir en nuestra casa un japonés de nombre Kiyoaki. Se contrató conmigo por un bajo salario. Era como todos los japoneses, hombre reservado, de noble proceder, de muchas ceremonias y cortesías. Demostró saber el manejo de la espada y otras prácticas guerreras. Mi hijo Diego aprendió de él cómo usar las katanas, de allí que no había en Quito otro más diestro que el joven Morga en el manejo de la espada. De cosas que dijo, colegí que era un noble guerrero que huyó de su reino por evitar una venganza. No volvía por vergüenza, porque entre su gente la huida es un pecado y la cobardía el vicio que más detestan. Para ellos la honra y la estima de los suyos son lo primero en la vida. Lástima grande no haberlo traído conmigo a Nueva España y a Quito, donde me habría servido con lealtad. No vino porque no quiso bautizarse, lo que se podía mantener en Filipinas, pero no acá, donde no se aceptan extranjeros infieles. Doña Juana, en cambio, tuvo una moza japonesa que se cristianizó con el nombre de Isabel y nos sirvió luego en México. Ella tenía también las buenas calidades y juicio de su nación. Todos los asuntos en tierras de Asia se complican por la presencia de los portugueses. De nada sirvió allí que nuestro rey Felipe II uniera las 2 coronas, porque los de Portugal trabajan como si fuesen los peores enemigos de España, en lugar de obrar en conjunto. La mayor parte de las animosidades levantadas contra los españoles en Japón, China y Molucas se debe a las intrigas de los portugueses, que no quieren que otros europeos compitan con ellos en el comercio y otras granjerías. La esclavitud de los indios es asunto capital en el buen gobierno de las Indias. Noticias tuve sobre esta peliaguda materia en España, se disputaba sobre ella en Salamanca y hasta en Osuna, porque es cuestión que lleva divididos a los españoles, tengan o no trato con las Indias. En Filipinas, los señores naturales tenían esclavos, algunos de los cuales se compraron para servir a sueldo en las galeras. Con lo que se les pagaba podían comprar su libertad. Pero se opusieron a este trato los teólogos, seguidores del obispo de Chiapas, el fraile Las Casas, que decían que habían de ser libres sin ningún pago. Se exigió a muchos encomenderos que compraron esclavos que les dieran libertad y hasta compensaciones. He procurado conjurar el mal de la esclavitud,
porque es una condición que siempre tiene orígenes injustos y violentos. Mis maestros de Salamanca demostraban que es un uso pecaminoso y contrario a la naturaleza, con razones muy fuertes, que no tiene propósito escribir aquí. He tenido pocos esclavos y el trato que se les dio fue mejor que a los sirvientes de paga. Ninguno fue natural de los países en que he vivido y nunca les hice atrocidades que aquí en Quito parecen muy bien, como cortarles las manos, pies, narices y orejas por castigo. Los portugueses, gente muy dada a este comercio, suelen introducir en Filipinas esclavos negros y cafres y hasta camboyanos y siameses, con el consiguiente desorden. No para allí el abuso de los súbditos de Portugal, sino que compran a los principales tagalos y pampangos, esclavos filipinos, y se los llevan a vender y servir en lejanos países, lo que está prohibido absolutamente por las reales leyes. Pero no hacía falta que fuesen esclavos muchos indios para que se les sometiera a brutales tratos y abusos por la codicia desordenada de algunos españoles. Y bueno, con esto estamos llegando al final de este episodio. Compártelo, suscríbete, puedes apoyar a nuestro canal desde el enlace en la descripción. Recuerda que si no escuchaste el primer episodio, lo tienes en la descripción. Sin nada más que decir, me despido hasta una próxima oportunidad.